creo que es importante y es abrirse a que es una nueva cultura, que es un nuevo lugar. Entonces, como esa situación va a depender cómo tú vas a sentirte en el intercambio. Bienvenidos a Medellín Live, tu guía de vida en la ciudad de Medellín. Les habla su anfitrión Tomás Arango y si eres un estudiante internacional, foráneo o recién llegado a la ciudad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que necesitas para vivir mejor aquí. Vive Medellín y empieza tu aventura con Medellín Live. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre todo lo que debes saber antes de venir a Medellín en compañía de Isabela Úsuga para hablar mucho más de este tema. Danos, Isabela, un contexto de quién eres y por qué es importante hablar de este tema. Hola, mi nombre es Isabela Úsuga, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana y este es mi segundo semestre desempeñándome en el rol de monitora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. Yo creo que esto va a ser muy importante porque has tenido experiencia con todos los estudiantes que llegan tanto de otros países como de Colombia y hay un montón de preguntas. Quisiera que empezáramos hablando un poco de cuáles pueden ser algunos de esos desafíos iniciales que se pueden enfrentar, porque sé que van a haber muchos por nombrar y que siempre van a ser preguntas para las personas antes de venir. Ok, pues primero, como mencionaste, es importante dar el contexto de que en las universidades se reciben estudiantes de intercambio nacionales e internacionales. En el caso de los nacionales, una de las barreras puede ser como el adaptarse a una nueva ciudad o si ya son de Medellín, a una nueva universidad, porque obviamente cada lugar va a tener su contexto diferente. En el caso de los extranjeros, una de las barreras principales es el español, obviamente si no son de habla hispana. Los que sí hablan español, creo que ya es un tema de culturas, que ese sí todos lo van a enfrentar, pero en general la cultura paisa es muy abierta y los colombianos, entonces tal vez ese choque pueda ser si una cultura, pues alguna persona que viene de una cultura un poco más lejana, es decir, no son tan como abiertos hacia lo otro en cuanto a sus expresiones, en cuanto a su espacio personal, esa puede ser uno de los choques. Perfecto, y mencionabas el caso de los estudiantes extranjeros y van a haber varios puntos, sobre todo cuando empezamos a pensar en cuál pueden ser algunos puntos de documentación, de trámites que se deben realizar previamente. Hablamos de visa, hablamos de PID, explícanos un poco más de esto. Bueno, en cuanto a los extranjeros, se pueden realizar dos tipos como de trámites o de permisos para pues migrar a Colombia y poder estudiar acá. En cuanto a la visa, es un permiso que se debe sacar antes de llegar y cuando se llegue acá a Colombia tienen 15 días exactos para sacar la cédula de extranjería. Si no tienen la visa, sino que vienen directamente con el pasaporte, deben de tener PID, Permiso de Integración y Desarrollo. Este permiso tiene como un plazo de 90 días. Si en esos 90 días no se renueva, luego de eso hay que renovarlo de todas maneras, pero reciben una multa económica obviamente. Esta prórroga, todo esto se hace en Migración Colombia y por decir uno de nuestros roles principales es el apoyarlos en todos estos trámites. Y hay otro que es con el pasaporte, que es PT, Permiso de Turismo. En este caso solamente hasta el momento los estudiantes que vienen de un país de la Unión Europea pueden estar acá con PT y estudiar. Quienes no deben de tener PID, ya sea un país de Latinoamérica o los que no hacen parte en general como Suiza. Teniendo en cuenta esto, ya podemos empezar también a hablar un poco de cuál debe ser esa investigación previa, porque claro, nos hablabas un poco de estos casos de países donde también va a influenciar entonces si es un semestre, si es un año, el tipo de programa en el que estén, y van a haber choques, como tú decías previamente, que pueden involucrar clima, cultura, costumbres, cómo poder manejar esto. Ok, pues creo que es un tema de abrir la mente a la adaptación. Obviamente cuando una persona va a hacer un intercambio, va a estar dispuesta a vivir en un contexto diferente. Entonces es como desde el inicio empezar a abrirse a que van a pasar cosas distintas. Por ejemplo, acá en Medellín hay días que hace mucho calor, pero en el mismo día puede llover. Entonces abrirse como la mente a todas esas posibilidades en todos los sentidos, en el clima, en la cultura también lo que decía, como de la proximidad al otro y en el idioma también entender que van a haber barreras de comunicación, pero
pero que no se presente como un problema. Y la universidad pues también ofrece cursos en inglés dependiendo de las carreras. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, pero también es bueno que se arriesguen a tomar un curso en español, obviamente, si ya manejan cierto nivel. Y mencionabas el tema de la universidad, que va a ser importante también para poder hablar del tema de cómo gestionar las expectativas académicas en la revisión de la universidad, de los cursos, de la carga de trabajo. ¿Cómo se puede revisar esto? ¿Cuál debería ser eso que ellos deben hacer antes? Bueno, pues, por ejemplo, revisar el pensum de la carrera que van a como a realizar acá, ¿cierto? Hay muchos estudiantes que vienen de universidades en las que, por ejemplo, son de negocios internacionales, pero en su universidad no se llama negocios internacionales, se puede llamar, no sé, business management. Entonces, todo esto obviamente va a ser distinto y hay que revisar la cantidad de materias que deben de coger en cuanto a los créditos o cómo se maneje como el puntaje de cada materia en su universidad. Hay algo muy importante y es que la mayoría de personas que son de otros países, más que todo de Europa, según lo he notado, tienen como un trabajo más flexible. He notado en muchos sentidos. Por ejemplo, tuve un estudiante que allá en la universidad, él estudiaba en Suiza, todos sus notas eran exámenes. Entonces, acá en la universidad él tuvo como también ese choque de que acá hay exámenes, obviamente, pero la cultura colombiana se ve también como muy permeada de trabajo en equipo, de todas estas como tareas o compromisos en la casa. Y eso se lo les enseñan desde chiquitos. Entonces, eso también es algo como importante a tener en cuenta al momento de venir. Teniendo en cuenta esto, tenemos recursos como los sitios, los portales de cada universidad donde va a haber una información clave sobre la carrera o el programa. ¿Qué otros lugares pueden servir para conseguir información antes de llegar, que sean relevantes para venir acá? Creo que parte de venir a hacer un intercambio, o bueno, de hacer un intercambio en general, como he mencionado ahorita, es abrirse. Y obviamente cada país o cada lugar tiene su historia y pues su cultura también va a ser parte de eso. Entonces, algo muy importante, creo que los colombianos nos vemos como en otros países con estigmas por parte de lo que ha pasado pues en nuestro país, nuestra historia, pero también es bueno que ellos antes de venir pueden ver, por ejemplo, videos en YouTube. Hay muchos videos de las personas cuando vienen a hacer viajes, incluso también hay intercambios, y todos esos videos también pues la mayoría van a mostrar la parte buena y la realidad de Colombia hoy en día. Entonces sí es importante la seguridad, hay que tener como mucho cuidado, el término no dar papaya, es importante que ellos tengan eso en cuenta, pero también que no vengan como con el susto de que ya, o sea, voy a ir y me van a robar. No, o sea, es que investiguen de cómo el país ha cambiado y sus temas de historia y de innovación se van como uniendo para mejorar la situación. En esos preparativos, si búsqueda también puede aplicar al caso del español. Mencionábamos previamente que algunos tal vez ya habían aprendido el idioma o habían tomado clases. ¿Qué otros recursos pueden funcionar para que al llegar aquí este no sea un contraste fuerte? Las clases de español pueden ser muy buenas, pero también si la persona no cuenta, digamos, con los recursos, ya sea de tiempo o económicos, también yo siento que ver videos, hay muchos videos, yo soy una persona que aprende mucho con videos y la mayoría de personas viendo los videos pueden entender cómo se maneja el idioma, la cultura, también hay videos del idioma, de palabras pues como coloquiales. Eso también es bueno que lo aprendan porque obviamente cada cultura no va a expresar de la misma manera ciertas frases o palabras. Eso es algo que es bueno que lo aprendan antes de llegar. Y cuando uno viene, entonces también empaca. ¿Qué tipos de cosas debe empacar un estudiante? Eso va a tener que ver con el clima de Medellín, con el contexto de la ciudad. ¿Cuál puede ser ahí en ese caso la recomendación? Conozco muchos estudiantes, la mayoría casi que son extranjeros, vienen no solo a estudiar y conocer Medellín, sino pues en general como los pueblos u otras ciudades, las costas. Me parece que pueden hacer un cronograma del tiempo que van a estar acá, qué días se van a ir de viaje. Si quieren viajar a la costa, obviamente tienen que traer ropa más para calor, porque pueden ser shorts, el vestido de baño. Si quieren ir a un lugar más frío, como
como un nevado, necesitan también tener pues la chaqueta, como ese tipo de ropa de acuerdo al cronograma o a las actividades que ellos planean hacer acá en Colombia, no solo en Medellín. En Medellín, como mencionaba ahorita, la lluvia es a veces muy impredecible y el calor también, entonces también es importante traer como las sombrillas, así la pueden conseguir acá. Depende mucho de eso, de lo que ellos planeen. En general, el clima en Medellín es como más primaveral. Y cuando llegan entonces a Colombia, también va a haber un shock, por ejemplo, con el cambio de divisa, el que todo les parece muy económico. ¿Qué tipos de casos nos encontramos cuando llegan acá al momento, por ejemplo, de cómo comprar? ¿Cuáles son los medios que has escuchado que sobre todo manejan, sí, en términos de dinero? Porque yo creo que es común encontrar que hay algunos que manejan tarjeta de crédito o vienen y sacan una tarjeta en Bancolombia, otros se quedan con su misma cuenta de banco del país y a veces hay un contraste donde todo les parece muy económico pero no hacen una buena gestión del dinero. Creo que es importante que antes de la persona venir, pues obviamente ellos hacen su conversión de su moneda al peso colombiano, pero también deben como de tener en cuenta que acá en Colombia hay cosas que obviamente salen más costosas para unas personas, pero ellos deben de pensar en su capacidad económica. En cuanto al tema pues como de las tarjetas o el efectivo, yo siempre he recomendado que ellos manejen su tarjeta, obviamente que sea como internacional, para que ellos si necesitan comprar alguna cosa, pues que necesiten el uso de un datáfono, una transacción, se permita hacerlo, digamos, a cuentas Bancolombia, de vivienda, que son bancos colombianos. Pero el efectivo también es importante de cierta manera para compras en la calle o personas que no cuenten como con estos medios bancarios como digitales, pero sí que no carguen mucho efectivo para salir a la calle en general, porque sí puede llegar a ser pues más peligroso. Y entonces hablamos de salir a la calle y van a dar algunos primeros pasos que ese estudiante debe dar en la ciudad, ya sea el registro de la universidad, el sacar la tarjeta de transporte. ¿Cómo son algunos de estos? En cuanto al metro, es bastante sencillo de sacar en realidad. Yo recomiendo sacar el de tarifa estándar. Esas como vueltas y trámites se pueden hacer en la estación San Antonio. Sin embargo, en cada estación pueden comprar como una tarjeta momentánea, por así decirlo, y se va recargando, pero esa sí va a ser más costosa. Obviamente depende de cuánto ellos piensan utilizar el transporte. También allá pues manejan buses, tranvía, todo. Pero si en general ellos van a vivir cerca de la universidad y necesitan más como el tema de ir a otras partes, dirigirse a otros lugares más lejanos y el metro no necesariamente les sale tan fácil, pues en realidad pueden ver más temas de buses normales, las rutas. Hay una aplicación que se llama Movit y en esa aplicación aparecen muchas rutas de buses acá en Medellín que realmente pues sale más fácil. Usted pone la ubicación en la que está y a dónde desea ir y ella le lanza como posibles rutas que puedes tomar. Ahora, un poco antes de finalizar, ¿cuáles son algunos consejos finales que podrías dar que tal vez no hayamos abordado y que definitivamente son claves en esa adaptación o a tener en cuenta? Porque sucede muchas veces que se vienen a entrar meses después, semanas después y que dicen, esto lo debía haber sabido cuando yo llegué a Medellín, porque nadie me lo dijo antes. Creo que es importante y es abrirse a que es una nueva cultura, que es un nuevo lugar. Entonces, como esa situación va a depender cómo tú vas a sentirte en el intercambio. Puedes conocer personas de tu cultura o de culturas similares. Si eres de Europa y conoces a alguien que también sea de un país de Europa, puede que se lleven bien en cuanto a como sus comportamientos permeados por la sociedad en la que viven. Pero la idea es que vengan a conocer otras personas, a conocer cómo los colombianos o los latinoamericanos en general nos relacionamos y eso va a depender mucho de qué tan abierto tú vas a estar a conocer. Los lugares también es lo mismo, porque el estigma, como mencionaba ahorita, de los colombianos ha sido muy fuerte y aunque ha estado disminuyendo, hay muchas personas que incluso llegan acá con ese pensamiento de que los pueden robar fácilmente, los pueden como hacer mucho daño y sí, obviamente hay que tener cuidado, pero no es como cerrarse del todo a que no voy a salir, no voy a conocer porque tengo miedo. Hay que tener cuidado, pero también hay que saber relacionarse y con esas personas que te relaciones y los lugares a los que vayas, disfrutar. No se encierren todo el tiempo como en el hogar en el que van a estar y venir a la universidad y al hogar, sino que conozcan porque Colombia es un país y Medellín es una ciudad que tienen mucho por ofrecer en historia, en cultura, en lugares, en arquitectura, comida. Entonces,
ábranse a conocer. Bueno, yo creo que son muchas cosas a tener en cuenta y muchas gracias. Esto fue Medellín Live, un espacio donde hacemos que la adaptación a esta increíble ciudad sea más fácil y práctica. Recuerda que cada experiencia es una oportunidad para crecer, aprender y conectarte con esta nueva cultura. Síguenos y comenta el episodio si te gustó. Y nos vemos en el próximo capítulo donde seguimos viviendo Medellín juntos. Vive Medellín, empieza tu aventura con Medellín Live.